en un ambiente, ¿verdad?, donde hay daño celular. Entonces, muy importante recalcar que estos son entrenadores de células innatas, pero la protección va a ser heteróloga, entonces pueden proteger contra diferentes tipos, o digamos mejorar la respuesta más bien contra diferentes tipos de estímulos. Y algo muy interesante que se conoce sobre la inmunidad entrenada es que no solo actúa a nivel local, que es de lo que a mí me parece más interesante, sino que esta inmunidad entrenada se logra ver a nivel central y a nivel periférico, ¿verdad? O sea, que lo vemos a nivel sistémico. Y este paper en específico hace los últimos experimentos, los hace reflejando esta capacidad. Entonces, está súper chido. Ok, ¿cuál es el modelo experimental para estudiar la inmunidad entrenada? Entonces, el que está escrito hasta ahorita es este por acá, en el cual lo que se hace es extraer monocitos que se aíslan a partir de PBMCs, de células mononucleares de sangre periférica, y lo que se hace entonces es en el día cero se les da un entrenamiento que serían el beta-glucano, el muramil-dipéptido y estos. Se deja por 24 horas, se lava ese primer estímulo o ese entrenador y se deja descansar 5 días para luego volver a ponerle un segundo estímulo. Y lo que se ha visto, ¿verdad? O hasta el momento lo que más se ha descrito es que cuando una molécula es un buen entrenador, como el beta-glucano, entonces ante un segundo estímulo, como LPS, vamos a tener un aumento de las citoquinas interleuquina 1 beta, TNF-alfa e interleuquina 6, que son las citoquinas clásicas proinflamatorias. Más recientemente también se ha visto que ante un segundo estímulo, los monocitos entrenados también son capaces de aumentar la expresión de ciertas quimioquinas. Entonces, esto es como lo clásico que se conoce hasta el momento. Y en este paper, entonces, lo que se preguntan son dos cosas principales. Primero, que si todos los monocitos tienen un perfil de expresión de genes similar, cuando se induce la inmunidad entrenada o si hay heterogeneidad entre esas células. Conociendo la heterogeneidad del sistema inmunológico, pues lo lógico es pensar que hay heterogeneidad, sin embargo, nunca antes de este paper ha sido investigada y descrita. Entonces, eso es como lo súper novedoso de esta investigación. Y lo otro que ellos se preguntan es si ante la inducción con diferentes estímulos, va a haber un distinto programa transcripcional de esos monocitos. O sea que si la inmunidad entrenada es igual para todos estos estímulos que se han descrito o si hay ciertas diferencias. Entonces, este es el modelo experimental que ellos utilizan. Vean que es, digamos, lo mismo que el estándar o muy similar al estándar. Vamos a tener en el día cero un estímulo que ellos utilizan estos cuatro, o sea, los cuatro que ya han sido validados. Luego dejan incubar 5 días y luego van a hacer una reestimulación con LPS. Aquí algo particular de este estudio es que ellos hacen los monocitos, o sea, estudian los monocitos previamente aislados, que es, como les decía, el modelo clásico, pero también hacen un segundo grupo en el cual estas 24 primeras horas vamos a tener a los monocitos expuestos a todos los demás PBMCs. Entonces, lo que hacen es extraer solo PBMCs, esos los cultivan, les exponen los 4 entrenadores y al terminar la exposición a los 4 entrenadores, ahí se le quitan los demás PBMCs y se quedan solo los monocitos. Entonces, este es el grupo que cuando estuvo entrenado estuvo expuesto a linfocitos. Ahora bien, como les decía, normalmente lo que se hace es al final leer la capacidad de producción de citoquinas y quimioquinas. Sin embargo, ellos hacen algo muy diferente, que es la secuenciación de ARN de células únicas. Y para esto, entonces, las muestras que toman no las toman al final de cada periodo, sino que las toman a las 4 horas posterior al entrenamiento. Este sería lo que llaman T1 y a las 4 horas posterior a la reestimulación con LPS, que es lo que ellos llaman T2. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, un pequeño resumen de qué es la secuenciación de ARN de células únicas. Entonces, así como lo dice el nombre, lo novedoso de esta técnica es que de una suspensión celular vamos a poder separar las células una por una y entonces vamos a tener el perfil de transcripción de cada célula. Y teniendo el perfil de transcripción de cada célula, entonces estas se van a agrupar según
perfiles de expresión de genes que sean similares, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos logran encontrar 11 poblaciones. Vean que aquí tenemos todos los monocitos T1 y los monocitos T2. Pero sí, como podemos observar en este gráfico, estos se dividen bastante bien, o sea, el perfil de expresión separa bastante bien las dos poblaciones, las que fueron únicamente entrenadas y las que ya fueron reestimuladas. Para poder definir estas 11 poblaciones, voy a pasarme un momentito al siguiente análisis. Entonces, ellos lo que hacen es comparar la expresión de cada gen en un clúster contra ese gen en el resto de las células. Y entonces definen cuáles son los genes que se expresan más en cada una de estas poblaciones. Clúster, ¿verdad? Lo mismo que población. Entonces, con eso vemos este gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí, los monocitos que se denominaron como clásicos tienen una mayor expresión de CXCL5 con respecto a todas las demás poblaciones. Y así con estos 5 genes. En el caso de los monocitos intermediarios, entonces van a tener una mayor expresión de TGFB1 con respecto a todas las demás poblaciones. Y entonces es así, ¿verdad? Tomando en cuenta cuáles son los genes que más se expresan en esas poblaciones y también tomando en cuenta caracterizaciones previas, ¿verdad? De las subpoblaciones de monocitos, es que entonces ellos definen estas 11 poblaciones. Entonces vean que estas 11 poblaciones, vamos a tener 5 que son las más, digamos, importantes o las más prevalentes. Entonces, del lado de los TI, que son los que no han sido reestimulados, son únicamente entrenados, las 3 principales poblaciones son las que se llaman monocitos clásicos, monocitos intermedios y monocitos no clásicos. Además, en esta TI también hay unas células dendríticas que se derivan de la línea monocítica acá arriba y tenemos otras células que vean que son poblaciones muy pequeñitas, esta rosada, esta celeste y esta moradita, que tienen como vías de señalización activas muy especiales. Entonces les pusieron el nombre según esas vías de señalización. Sin embargo, ellos no les dan tanta importancia y se centran en estas 3 que son las principales del tiempo 1. Y luego en el tiempo 2, vean que tenemos principalmente los macrófagos 1 y macrófagos 2. En el intermedio, entre los T1 y T2, tenemos estas 2 poblaciones que les llaman células en resting, en descanso, y no polarizadas. Ok, entonces eso fue la primera como caracterización de las poblaciones de estos monocitos. Luego lo que ellos quieren ver es el impacto de cada estímulo de entrenamiento en la expresión de genes. Y entonces para esto lo que hacen es comparar la expresión ahora de todos los genes en la condición de entrenamiento y en la condición no entrenada. ¿Ok? O sea, en una condición control. Y entonces con esto encuentran estos que son los genes, digamos, expresados diferencialmente. Entonces vamos a como romper un poco este gráfico tan grande. Entonces, ¿qué información tiene esto? Entonces, primero vean que aquí metieron la información de los monocitos que estuvieron solos y los monocitos que estuvieron expuestos a PBMCs en ese primer entrenamiento. Luego, en cada una de estas, las 5 poblaciones que son más importantes, las 3 de T1, que son los monocitos clásicos, intermedios y no clásicos, y las 2 de T2, que son macrófagos 1 y 2. Entonces, esto para las 2 poblaciones. Y luego vean que para cada una de estas poblaciones vemos la expresión de estos genes según el estímulo de entrenamiento que recibieron, ya sea beta-glucánido, ácido úrico, LDL oxidado o MDP. Ok, entonces, ellos en general lo que observan es que no hay como un patrón tan claro, ¿verdad? Que nos defina en general, o sea, como muchos genes que definan estas poblaciones. Sin embargo, sí hay algunos genes que son como que sí se ven como con un comportamiento similar entre los diferentes estímulos. Entonces, por ejemplo, está aquí el IL-1 beta,
que como pueden ver, su expresión aumenta siempre en los monocitos T1 que fueron expuestos a beta-glucano y a MDP, que digamos son los estímulos que son un PAMP, ¿verdad? Que son de microorganismos. Entonces vean aquí siempre el primero y el cuarto, el primero y el cuarto, el primero y el cuarto, y luego en estas otras poblaciones también el primero y el cuarto, el primero y el cuarto, el primero y el cuarto. Entonces, como les decía, la mayoría de los genes expresados diferencialmente son similares entre las diferentes condiciones, pero no todos. Y lo que vemos es que la expresión diferencial de genes se ve mucho más marcada cuando son PAMPs que cuando ese estímulo de entrenamiento son DAMPs. Sin embargo, no siempre se ve como que todos los PAMPs, porque por ejemplo, para este gen, que es el IL-1RN, que si bien es un antagonista de la interleuquina 1, se expresa cuando hay inflamación porque justamente es un control de la inflamación. Y como podemos ver, este únicamente se sobreexpresa cuando hay beta-glucano. Entonces, lo que ellos concluyen es que hay respuestas inflamatorias mayores cuando esto es inducido por PAMPs. Ahora bien, ¿qué pasa con la población de macrófagos? Vean que con las poblaciones de macrófagos ni siquiera logramos ver como ningún patrón de genes expresados diferencialmente y ellos lo que mencionan y discuten en esta parte es básicamente que estos macrófagos eh, todos tienen los marcadores de macrófagos, o sea que aunque hayan sido entrenados con cualquiera de los entrenamientos, pueden llegar a diferenciarse en macrófagos. Y esto es lo único que realmente podemos ver en esto. Lucy, perdón, una ¿Y eso es lo pregunta. que quiere? Sí, Esos macrófagos sí fueron, entonces, esos fueron tomados a las 4 horas después de la estimulación con LPS. exactamente. Estos fueron tomados 4 horas después. Y a mí lo que me parece es que estos, al meterlos en el mismo saco que los T1, entonces no lograron ver aquí como las diferencias entre propiamente los macrófagos. Y entonces por eso ellos lo que definen es que nada más el diferenciarse hacia macrófagos es independiente del entrenamiento. Pero, Ujú. Sí, ¿verdad? Eso no explica nada con respecto a los genes asociados a entrenamiento. porque es raro, ¿verdad? Como que después de la estimulación con LPS que no tengan ahí como expresión alta de ciertas, o no sé si después Sí, ellos sí logran ver algo más, pero bueno, no sé, nada más me parece como raro ahí. después vamos a ver otras cosas. Ajá, Ok, yo de verdad creo que esto es por haberlo metido todo junto, como en el mismo saco, ok. pero Ujú. ahí es como lo van construyendo. Entonces, el siguiente paso, lo que ellos quieren ver es justamente esa expresión heterogénea de los genes signatures de inmunidad entrenada en macrófagos. Entonces, a partir de aquí, ellos solo van a trabajar con la población T2. ¿Ok? Que entonces serían macrófagos 1, macrófagos 2 y principalmente estos no polarizados. Los genes, como les decía, que son los clásicos o los que se han descrito hasta el momento para inmunidad entrenada, son las tres citoquinas proinflamatorias y estas tres quimioquinas, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es un análisis de la variabilidad de estos genes en los macrófagos. Entonces, aquí en este gráfico lo que estamos viendo es la cantidad de genes, o sea, para aquí arriba vemos cantidad de genes y en el eje de las X lo que vemos es la variabilidad de esos genes. Entonces, por ejemplo, aquí en 1.5 de variabilidad hay poquitos genes y en 0.5 de variabilidad hay muchos más genes, ¿ok? Entonces, lo que ellos están viendo acá es dónde están estos 6 genes que sabemos que están relacionados con inmunidad entrenada en esta variabilidad. O sea, que si esos genes varían en estos macrófagos o no. Y lo que vemos, que eso es lo que representa estas líneas rojas, es que la mayoría de estos genes son muy variables en estos. Y por eso es que cuando se analizan todos, no vamos a ver expresión diferencial importante, porque justamente solo algunos van a sobreexpresar estos genes que son los que ahorita vamos a ver, los que ellos clasifican como que verdaderamente se entrenan. ¿Verdad? Entonces, viendo esto más de cerca, en los macrófagos 1, las XL9, TNF y L1 beta e IL6 son genes que están por encima de la variabilidad, digamos, normal de ese grupo de genes. Y en este caso, los 6 tienen muchísima variabilidad. Y esto acá lo confirman con análisis de coexpresión, porque donde están los clusters, donde hay alta correlación entre los genes que tienen variabilidad, vemos que ahí están, digamos, clusterizados nuestros genes
TI signatures, ¿verdad? Acá y acá. ¿Sí quedó claro esto de la variancia? Más o menos. Yo creo que sí. O sea, en resumen, esto lo que quiere decir es que estos genes se expresan muy diferente en estas poblaciones de macrófagos. Pero se expresan diferentes también entre los macrófagos 1 y macrófagos 2. O ellos no hacen esa diferencia, nada más ven la diferencia dentro Eso de ya lo cada vamos a ver. población. Ok, ok, está bien. Es diferencia dentro de acá, o sea, de entre todos los macrófagos 1, estos genes varían mucho y dentro de todos los macrófagos 2, estos también. Ok. Y por Ujú, eso al tomar todos en cuenta, no necesariamente los vamos a ver como especialmente, ujú. expresados diferencialmente. Ujú. Ok, entonces ahora lo que hacen es un análisis en el cual van a hacer, a clusterizar todos los macrófagos, ¿verdad? M1, M2 y no polarizados, según la expresión de estos 6 genes que son los TI signature, ¿ok? Y entonces, al hacer este análisis, ¿verdad? Entonces, esto es sin tomar en cuenta ningún otro gen. Entonces, tomando en cuenta solo esos 6 genes, cómo se organizan estas células. Y entonces, con estos análisis, ellos ven que hay 3 clústeres importantes, que los vemos aquí. Este es el primero, aquí el segundo y el tercero. Entonces, el primero, este de aquí a la derecha, que ellos le ponen MCI, es porque tiene alta expresión tanto de las quimiosinas, como podemos ver aquí arriba, que hay varios que están en rojo, y también de las citoquinas proinflamatorias. ¿Ok? Luego, este segundo de MC son los que tienen una alta expresión únicamente de citoquinas, perdón, de quimioquinas. Vean que aquí las proinflamatorias están casi todas en azul. Y este último que ellos llaman no entrenados porque no sobreexpresan ninguno de estos genes. O tal vez por ahí uno perdido, pero no hay como un patrón de expresión de varios de los genes TI signature. Entonces aquí es donde ellos clasifican las subpoblaciones y reflejan que ante un estímulo o ante un entrenamiento hay una diferenciación hacia diferentes subpoblaciones. Ahí Y la proporción, están metiendo ajá, dentro del mismo saco a los 4 estímulos, sí, ¿verdad? porque como puedes ver acá, aquí, digamos, en la primera línea dice si son macrófagos 1, macrófagos 2 o no polarizados. La segunda Ah, ok. línea lo que dice es Ujú. cuál estímulo es y ves que en todos Ah, hay ok. los 4 Ujú. colores. Y la última es de si son la población de solo monocitos o los que estuvieron expuestos a PBMCs. Ok. Ujú. Pero estos solo son labels, eso no lo usaron para el análisis. Ok. Ok. Para el análisis lo único que usan son estos 6 genes con este fold chain, que es challenge with LPS versus non-challenge, nada más. Ok. Y así definen esas 3 poblaciones. La proporción de estas poblaciones es como más o menos 40% de MCI y non-trained y más o menos 20% de MC. ¿Ok? A partir de estos, entonces ellos analizan los genes que están expresados diferencialmente en las 2 poblaciones que ellos declaran como macrófagos entrenados, que son estos, los MC y los MCI. Y a partir de aquí, entonces, cada vez que ellos hablen de TR genes, son los genes que se expresan diferencialmente en estas poblaciones más allá de estos 6. O sea, ellos vuelven a analizar todos. Sin embargo, eso es nada más una lista, entonces por eso no lo muestro aquí. Ujú. Que nada hacemos con una lista, son una lista como de 100 genes más o menos. Y esto, entonces analizan estos genes con estas KEGG pathways como para saber en cuáles vías de señalización están involucradas. Y algo interesante, más allá de cuáles líneas, porque esto como que enreda un poco la cosa, es que vean que las líneas que están, las vías de señalización involucradas en MSI son diferentes a las MC. ¿Verdad? Entonces ya ahí estamos viendo que efectivamente no solo estos 6 genes se expresan diferentes, sino que todos los genes que estas poblaciones expresan diferencialmente los clasifican en vías de señalización diferentes, o sea que tienen un perfil de transcripción diferente. ¿Ok? Ujú. Y algo demasiado interesante es que estas poblaciones MC1 y perdón, MCI y MC no correlacionan con macrófagos 1 y 2. Entonces, como podemos ver, las MCI están por todo lado. Las MC sí tienen, aquí sí les puse, las MC sí tienen cierto predominio en los macrófagos 1, como podemos ver estas azules, pero realmente igual están por todo lado, igual están en las no polarizadas. Entonces, no tiene nada que ver de ser macrófago 1
o 2 en ser estas poblaciones entrenadas. Que eso yo creo que es como un poco de rompeparadigmas, ¿verdad? Porque en principio todas las MSI están sobreexpresando TNF-alfa, ¿verdad? Y citoquinas que son como proinflamatorias y que uno hubiera relacionado tal vez con macrófagos de tipo 1. Pero en este caso estábamos viendo que no necesariamente. Pero esa separación que ellos hacen de macrófago uno y 2 fue arbitraria un Ajá. poco, fue un poco arbitraria como de los genes que ellos decidieron usar para el clúster, ¿verdad? No, o sea, no tiene que ver necesariamente No, con ellos usaron. polarización, o si No, tiene que vieras, ver con ellos el... verificaron, Ajá, ellos lo hicieron utilizando los genes que yo les decía al inicio de comparar un gen contra todos los demás, y entonces eligieron los 5 que se sobreexpresaban más en, digamos, los macrófagos 1, y entonces así fue como definieron cuál era esa población. Digamos, si esos 5 estaban relacionados con macrófagos 1, entonces decidieron que eran macrófagos 1, pero esto lo validaron con marcadores que ya estaban reportados en la literatura. ok, Entonces sí están bien clasificadas y de hecho en los análisis suplementarios ellos muestran cómo los MAC1 y los MAC2 tienen los marcadores de MAC1 y de MAC2 descritos. ok. Ujú. Entonces sí están bien clasificadas. Ok, lo siguiente que ellos querían ver, y esto ignórenlo de momento, no tenía que aparecer todavía, es cuál es el efecto de la presencia de linfocitos, ¿verdad? De esa población que sí tuvo un contacto con linfocitos en un inicio. Y en esto lo que observan es que que en las dos poblaciones en donde se vio entrenamiento, las MC y las MCI, hay una diferencia significativa entre la proporción de las células. Entonces, en las MC vamos a ver que estas había más cantidad en los que fueron expuestos a linfocitos que en los que no. Y en cambio las MC1 hay más cantidad en las que no fueron expuestas a linfocitos que los que sí. En la población no entrenada no se ve una diferencia significativa. Y en este caso también se ven diferencias transcripcionales, sobre todo en los MCI, ¿verdad? Lo vemos aquí en los genes que definen, digamos, las principales vías de señalización. Entonces, con esto lo que concluyen es que la presencia de linfocitos sí va a hacer una diferencia, o sea que lo que nosotros reportamos a nivel in vitro únicamente con monocitos, no necesariamente se va a reflejar exactamente in vivo, ¿verdad? Porque solo la presencia de linfocitos ya cambió el escenario un poco, pero a nivel in vivo vamos a tener no solo linfocitos, ¿verdad? Un montón de cosas más. Entonces, definitivamente eso sí va a afectar va a afectar la inmunidad entrenada de los monocitos. Ok, el siguiente análisis es un análisis de trayectoria celular. Entonces aquí lo voy a introducir un poquito porque no sé si lo conocen. Resulta que con estos análisis de secuenciación de ARN de célula única, lo que se ha visto es que a veces vemos dos células que tal vez están en grupos diferentes de clústeres, pero al ser cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de procesos de diferenciación celular, ¿verdad? Y sabemos que una célula no es como que un momento decide ser una y al otro momento decide ser otra, ¿verdad? Sino que esto es un proceso dinámico en el cual pasa por diferentes subpoblaciones. Entonces, cuando vemos una célula en un grupo y una célula en otro grupo, no necesariamente estamos viendo dos poblaciones diferentes, sino que tal vez estamos viendo una que precede a la otra. Y entonces existen algunos algoritmos como el Monocode Tree, que es el que ellos usan, para poder hacer estos análisis de trayectoria celular, o sea, de cómo se diferencian esas células. Y en este caso lo que observan es que las dos poblaciones de células entrenadas, o sea, las MC y las MCI, van a tener una trayectoria celular diferente. Entonces, como podemos ver en el gráfico de la derecha primero, vean que aquí quedó muy bonito porque se organizaron de manera que las no polarizadas son como las iniciales y la trayectoria va hacia los macrófagos 1 y hacia los macrófagos 2 y se ve súper claro. Sin embargo, cuando lo analizamos con las MCI y MC, de nuevo las vemos repartidas como por todo lado, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver un predominio de las no entrenadas en esta parte de no polarizadas. Sin embargo,
no es tan claro como, ¿verdad? Como el clúster que se hace de las no polarizadas. Y luego, también con este tipo de análisis se puede hacer lo que se llama un análisis de pseudo-time, que en este uno lo que hace es declarar cuál grupo celular es el tiempo cero, y entonces a partir de ahí se genera como un tiempo para todos los demás grupos celulares. Y entonces en estos también, ellos lo que declararon como cero fue las no polarizadas, ¿verdad? Que estaban aquí. Y lo que ellos quieren reflejar aquí es que los macrófagos 1 y 2, que aquí también estaban bien diferenciados, son los tiempos más altos, ¿verdad? O sea que esto como que valida la trayectoria que fue trazada anteriormente. Ujú. Y también lo otro que vemos aquí en el gráfico de la derecha es que no hay una diferencia significativa entre el tiempo de las MC y de las MCI, lo cual quiere decir que estas dos son células que se van diferenciando independientemente y que una no depende de la otra. O sea, no es como que las MC ahorita van a ser MCI, no, sino que son como diferentes grupos celulares. ¿Ok? Ahora ellos entonces lo que pensaron fue lo siguiente. Estamos viendo las células después de la estimulación inicial y después de la reestimulación, pero nos falta ver qué pasa con las células justo antes de volver a reestimularlas, que digamos así es como estarían las células en el cuerpo después de cualquier estímulo y pasa un tiempo y entonces, ¿qué pasa con esas células? ¿Cómo es el perfil de expresión en esas células que ya fueron entrenadas? Entonces ellos hacen aquí un tiempo extra que le llaman pre-T2, que son células que están 4 horas antes de la T2, o sea, perdón, 4 horas antes de poner el segundo estímulo, el LPS. Y entonces aquí, bueno, ellos vuelven a poner aquí todas las T1 y las T2 de antes, repitieron algunas cosas, pero lo interesante es que de las células pre-T2, tanto las que son control, o sea, las que no fueron entrenadas, como las que fueron entrenadas, están en esta fase intermedia, donde estaban las células en reposo y células no polarizadas. Y entonces lo que quiere decir es que sí hay cierto cambio, ¿verdad? O sea, esas células no están igual a cuando fueron entrenadas, ¿verdad? Ok, a partir de aquí entonces ellos quieren comparar el perfil de expresión de las células entrenadas o de las subpoblaciones entrenadas clasificadas como MC y MCI con todo lo demás. Y entonces para esto usan lo que se llama un AUC score. Entonces esto lo que hace es que es un score que se plantea con la expresión de genes de cada población y entonces luego uno compara ese score con la de otras poblaciones celulares. ¿Ok? O sea, para ver si, por ejemplo, las pre-T2 tienen los mismos genes que los que o sea, tienen un perfil de expresión genética similar a el score de las MC. ¿Ok? Entonces, en este gráfico, que eso es un poco confuso, el tamaño del violín no es lo que lo asocia con el MC score, sino que es el color del violín. ¿Ok? Entonces, si el violín es rojo, entonces hay una alta correlación con el score, y si el violín es azul, hay una baja correlación. Entonces, por ejemplo, aquí el MC score correlaciona bienísimo con las células MC, obviamente, porque son exactamente lo mismo, y por eso es súper rojo, pero no correlaciona también con este que es azul. Entonces, en esto, la información que ellos dan es las células pre-T2, o sea, antes de recibir el segundo estímulo, tienen una diferencia significativa si fueron tratadas y si no fueron tratadas. Esto para las dos poblaciones. ¿Ok? Entonces, esto lo que refleja es que sí hay un cambio en la transcripción base de las células que fueron entrenadas y las que no fueron entrenadas. Luego, ellos reportan esto, que no hay diferencia significativa entre las que fueron entrenadas y las TI. Sin embargo, sí hay una diferencia significativa entre las que ya fueron posestimuladas y las TI.
Entonces, esto es solo para el score de MSI. Entonces, esto lo que quiere decir es que sí hay un cambio significativo entre las células que están justo antes de volver a ser estimuladas y las que fueron reestimuladas. Y con respecto a la población en sí, sí hay una diferencia significativa, tanto de las poblaciones pre-T2 como de las T2. ¿Y qué significa eso? Entonces, parece ser que las MCI, o sea, el perfil de expresión de MCI, se obtiene después del segundo estímulo. Mientras el perfil de expresión de las MC se obtiene desde antes del segundo estímulo. O sea que estas MC no necesariamente son poblaciones que surgen a partir del segundo estímulo, sino que se forman después de la incubación posterior al primer estímulo, o sea, al entrenamiento. Esto es, digamos, lo que sugiere esta parte. Y lo último que ellos hacen a nivel in vitro, ok, sí, para terminar bien, voy a sacar esta parte, que es la más aburrida, y voy a pasar a los humanos, para que me dé tiempo. Ok, entonces, ellos lo que hacen ahora es comparar estos signatures de genes de inmunidad entrenada en pacientes con enfermedades inmunes. Lo primero que hacen es trabajar con enfermedad inflamatoria intestinal. Y entonces aquí lo que hacen es buscar los genes TR, que se acuerdan que son todos los genes expresados diferencialmente en las poblaciones entrenadas MC y MCI, y los comparan con genes que han sido asociados a la patología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y dentro de todos estos genes encuentran 63 genes que están en ambos lugares. O sea, 63 genes que son expresados diferencialmente en monocitos entrenados y que también están asociados a la patología de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ahí ellos se preguntan si será que estas poblaciones de monocitos entrenados contribuyen a esta patología. Por supuesto, esto solo queda como una sugerencia porque no hacen ningún estudio posterior. Luego, con pacientes de colitis ulcerativa, que es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ellos lo que hacen es analizar los AUC score de las células MC y MCI en tejido de donantes sanos, en tejido de pacientes, en tejido inflamado de pacientes y en tejido no inflamado de pacientes, ¿verdad? Porque un paciente no va a tener el 100% del tejido inflamado, entonces analizan las dos partes, la parte inflamada y la parte no inflamada. Y entonces recuerden que con estos gráficos, si es rojo, significa que se asocia muchísimo al score que estamos analizando, que en este caso es MC. Entonces, aquí lo interesante es que, empecemos con el MCI. En el MCI, tanto el tejido inflamado como el no inflamado está asociado a el score de las células que producían citoquinas proinflamatorias y quimioquinas. En cambio, el MC únicamente se asocia con el tejido no inflamado e incluso se asocia más con el de donantes sanos. Entonces, aquí lo que ellos concluyen es que esto es lo que les acabo de decir. Entonces, aquí lo que parece ser es que los que están más asociados con la patología serían los monocitos MCI, y más bien los MC parece que protegen, ¿verdad? Porque cuando están bajos, en este caso lo tenemos en tejidos inflamados. Y luego ellos analizan secuenciaciones de ARN en células únicas de pacientes con COVID-19. Y aquí también es muy interesante que lo que encuentran es que los pacientes que tienen este perfil de expresión que correlaciona con MCI y MCI son, perdón, los que tienen una enfermedad media. Y en cambio, en las enfermedades severas parece más bien que hay poca asociación con estos genes. Entonces, lo que quiere decir es más bien que cuando estos, en este caso, sería que cuando estos genes no están, digamos, funcionando bien, presentes, expresándose, entonces la patología es más severa. Entonces, en este caso, más bien los genes asociados a entrenamiento
parecen proteger contra una enfermedad severa. Y por último, ellos hacen una validación in vivo de las diferentes subpoblaciones de inmunidad entrenada. Y entonces para esto hacen un modelo demasiado chido que aquí en Costa Rica no podríamos hacer porque ya estamos todos vacunados, pero lo que hacen es de 3 voluntarios sanos, les toman la muestra de PBMCs antes de vacunarlos con la vacuna de BCG, que recuerden que esta es una vacuna contra la tuberculosis, y entonces son micobacterias, y las micobacterias, acuérdense que tenían uno de los componentes que ya se certificaron como entrenadores, que es el muramil dipéptido. Y entonces, toman muestra de estos donantes antes de vacunarlos y 90 días después de vacunarlos. Y luego estos ex vivo, los monocitos aislados ex vivo, entonces los reestimulan con LPS, y bueno, esto lo comparan también contra un control, ¿verdad? Que solo tiene medio RPMI. Entonces, lo primero que ellos ven es que aquí se forman 17 clústeres, y de estos 17 clústeres vamos a tener 5 que son monocitos. Y ellos lo que intentan ver con todo esto es si logran, como les decía, validar las cosas que vieron in vitro. Entonces, lo primero que tratan de ver es la cantidad de células MCI y MC que hay en esas poblaciones de monocitos. Y lo que observan es que hay un total de 93 monocitos MCI y 8 monocitos MC, que si recuerdan, esto es una proporción muy diferente a la que observamos in vitro, porque in vitro había más o menos como un 40% de monocitos MCI y un 20% de MC, o sea, era una relación como de 2-1, en cambio aquí tenemos una relación como de 9-1. Luego hacen estos mismos análisis de trayectoria, y ellos definen que hay igual 2 trayectorias, pero mis ojos ven otra cosa, y ustedes me dirán, yo veo más trayectorias, pero ellos definen que es igual a los que están in vitro. Luego ellos hacen esta misma separación que se basa únicamente en los 6 genes que son clásicos para inmunidad entrenada, y lo que ven es que vemos una separación muy similar a in vitro. Entonces, aquí estos celestes son los MCI, donde lo que más vemos es la expresión de las citoquinas proinflamatorias, pero también podemos ver quimioquinas. Luego estos que son como amarillos, que recuerdan que eran muy poquitos, vemos una sobreexpresión principalmente de quimioquinas, y luego los que están en verde son los que no se entrenaron, que tienen poca expresión de los 6 genes. Entonces esto es similar. Ok, sí. Entonces, luego ellos comparan. Ajá. Entonces, ellos encuentran que de todos los genes TR, ¿verdad? Que en realidad eran como 100, pero por alguna razón ellos aquí definen 48. Ahí también me perdieron porque en un principio eran 100. Pero de estos 48 que ellos definieron, no sé, como los más importantes, 21 también se encuentran expresados diferencialmente a nivel in vivo, que es la línea que vemos aquí de quinta en las 3 subpoblaciones. Entonces eso también es bastante similar a lo que se observa in vitro, y al igual que in vitro, las vías de señalización que están asociadas a MCU y a MC son diferentes. Y bueno, esta vía de señalización de IL-17 es muy similar. O sea, generalmente sale asociada a MCI. Es como muy importante. Y para terminar, me lo voy a saltar porque tampoco es muy relevante. Este último análisis que hacen es como muy sofisticado, y entonces utilizan este algoritmo que se llama NicheNet, que lo que hace es definir el grupo de genes que son los ligandos más atractivos de todo ese grupo de genes. O sea, los genes que tienen más capacidad de regulación a todos los demás. ¿Ok? Y entonces definen cuáles son esos top rank genes, que serían esta lista que está aquí. Entonces vean que en esta lista sí tenemos varios de los que ya sabemos que son asociados a inmunidad entrenada, como el IL-1 beta, el TNF, y vean que la mayoría están en monocitos. De todas las poblaciones que vieron en PBMCs, la mayoría están en monocitos. Y luego, más allá de eso, este tipo de análisis grafica, que esto es
heatmap a la derecha, grafica cuáles genes pueden ser modificados por estos ligandos, digamos, especiales. Entonces, por ejemplo, vean que aquí el interferón gamma puede modificar IL-1 beta, puede modificar TNF, puede modificar CXL10, CXL11, o sea que los genes asociados a inmunidad entrenada están tanto en los top rank como en los que son regulados por los top rank. Y lo último que ellos hacen, que es este cuadro, y uno es como, ¿qué? Es cómo los monocitos logran alterar a todas las demás poblaciones. Y por eso es como la conclusión de que las poblaciones celulares entrenadas pueden inducir cambios en otras poblaciones. Entonces aquí un ejemplo, digamos, importante es, bueno, aquí por color están las células, entonces todo lo verde son los macrófagos, o bueno, los monocitos. Entonces, por ejemplo, el IL-1 beta, que era de estos top reguladores, entonces puede provocar la expresión de interferón gamma en células NK, que son estas celestitas, y entonces a su vez nos vamos aquí al interferón gamma en células NK. A su vez, este puede aumentar la expresión de 5 de los 6 genes de inmunidad entrenada en monocitos, ¿verdad? Entonces, muy importante, o sea, el mensaje final de esto es que ojalá pudiéramos estudiar esta inmunidad entrenada en un contexto biológico, ¿verdad? Porque definitivamente va a alterar mucho o a definir mucho los resultados que se obtengan. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevarte a la casa importantes? Número uno, los macrófagos entrenados tienen respuestas heterogéneas a la estimulación y dentro de estas respuestas logramos definir dos poblaciones entrenadas como MCI y los MC y una población no entrenada. Dentro de todos los estímulos, el beta-glucano fue el que fue un estímulo más fuerte a nivel in vitro. Luego que la población MCI tiene es mucho más importante en monocitos que son reestimulados con LPS de individuos vacunados con BCG, ¿verdad? Porque se acuerdan que la proporción era de 93:8 MCI-MC. Y por último, lo que ellos asocian en humanos es que esta reprogramación de células innatas puede ser beneficiosa, como vimos en los pacientes con COVID, o puede ser negativa, como sugieren que ocurre en enfermedad inflamatoria intestinal, según cómo se expresen estos genes. Y eso sería. Ok, perfecto, Lucy. Muchísimas gracias. Está súper chiva, súper pesado también el paper, ¿verdad? De esta última parte, Lucy, yo tenía una pregunta de la diapositiva anterior. Ahí, Ujú. digamos, el análisis ese último que enseñaste, donde el de que está a la derecha, eso Ajá. ellos lo hacen también de la secuenciación que hacen ya de los PBMCs, de los análisis in vivo estos que enseñaste. Ajá, esos son de los análisis in vivo, exacto. Ok. Y ellos entonces lo que hacen es, o sea, este análisis se basa en lo que los macrófagos puedan hacer hacia los demás. Entonces, como pueden ver Ujú, aquí, digamos, lo que sale viene desde la línea punteada hacia abajo y lo que llega es lo que está aquí arriba, ven, como flechita. ujú, Entonces, ellos para trazar esto definieron los top de los macrófagos, ¿verdad? Porque vieron que la mayoría de los tops estaban en macrófagos. Entonces, bueno, monocitos, perdón. Entonces, ellos nada más definieron que esto saliera a partir de los monocitos. Y de ahí entonces se hicieron todas las demás flechas para arriba, para abajo y se metieron las otras células. Ellos solo definieron como que hagan una interacción de todas las células basándonos en los monocitos, en que inicia en monocitos. ujú. Y qué interesante, porque también en la otra parte donde tienen con contacto con PBMCs o sin contacto con PBMCs, y también es clarísimo que cambia, ¿verdad? Un montón. O sea, que el tipo o la proporción, que ellos creo que ellos lo muestran como proporción, ¿verdad? De las Sí, MC, las MCI, o uno, no sé cómo les dicen, que, volver a que, poner. Aquí está. Sí, que, ellos ajá. ven diferente proporción. Y lo raro aquí es que en realidad las MSI se vieron menos cuando había linfocitos, o sea, cuando había otras poblaciones, que eso es al revés a lo que estamos observando en vivo. Pero de nuevo, ahí solo tenemos PBMCs, en vivo tenemos un montón de cosas. Sí, no, definitivamente esta parte de unidad entrena todavía hay tantísimo que no se sabe
Y el modelo que uno usa, digamos, que bueno, que es lo que nosotros estamos usando, por ejemplo, bueno, Lucy y Ariel también, sí, es la parte, es el modelo in vitro, que es como decir la parte básica para establecer primero de que algún estímulo induce inmunidad entrenada, pero, ya lo que pasa in vitro es totalmente, puede ser totalmente, bueno, no otra historia, pero ya puede cambiar muchísimo, ¿verdad? Sí, es evidente que eso cambia Sí. montones. También me llamó la atención, Lucy, en la última parte, que también ellos, Ajá. entre esos genes, ahí está entre los top, Estos. esos, ajá, que ahí está como también el TGF beta, ¿verdad? Qué interesante, porque, Sí. y está súper Sin arriba embargo, ese en rank. está, pero está como disminuido. ¿Ves que Está, está como está azul? disminuido. Ya, ok, ujú, Ajá. ok, ujú, Entonces me imagino, porque de verdad que este análisis yo nunca había escuchado eso como de elegir los reguladores o algo así, ujú. fue demasiado nuevo. Pero segundo, entonces lo que yo entiendo, ese más bien, o sea, es un potencial regulador, pero que no está expresado. Sí, eso es lo que no me queda a mí tampoco muy claro ahí. ¿Es un potencial regulador? Mm, bueno, porque a esos colores de ahí serían como el average expression, más bien, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, sí. Entonces, el hecho de que estén aquí es que son como los mejores reguladores. Ok, Y el tamaño de la bolita es el porcentaje de células en los que se expresa o no se expresa, o sea, donde está expresado diferencialmente. ok, entonces ahí está como en Ese es el tamaño de la 50% bolita. más o menos. Exacto, pero está azul, entonces eso significa que no está expresado en la mayoría de esas poblaciones. Ok, ujú, Entonces, sí. ok, ujú, ya, listo. Interesante. Sí, ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo tenía una pregunta, tal vez de algo que entendí. Los resultados 6, me quedó Yo- claro Yo te que... escucho cortado, Ari. Ay, perdón, ahí me escucha mejor. Sí, Sí, mejor. Sí, sí, ya. No sé, que en el resultado 6 no sé, creo que hay algo que no entendí. En la parte del pseudotiempo, Ah, no me quedó claro perdón. como qué significa que el valor sea mayor, digamos, que el número sea más alto, ¿qué significaba? Eso es lo que, Ok, no sé, ok, voy. no agarré. Voy para compartir otra vez porque me pasé en esto. Y al revés. Se puede lastimar la boca. Va muy bien. ¿Cómo está? Va muy bien. Mami, ¿cómo está? Aquí sería. ¿Ya la están viendo otra vez? No, todavía no. Aquí, ¿ya la están viendo otra vez? Eh, sí, 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 ok, entonces digamos, hay análisis de trayectoria que solo definen como una trayectoria, sin tomar en cuenta cuál es la primera o la segunda, ¿verdad? Esos son los que están aquí a la izquierda, en donde por el perfil de expresión de genes, esta parece ser la trayectoria de diferenciación de esta célula. Pero en los análisis de pseudo-timing, uno puede declarar cuál es el tiempo cero, cuál es el tiempo uno, cuál es el tiempo tres, ¿verdad? Uno define. Entonces, en el caso de ellos definieron el tiempo cero como las no polarizadas, o sea que la trayectoria inicia ahí. Y la trayectoria en este caso terminaría en el punto 15, en el tiempo 15. ¿Ok? Y entonces, aquí ellos lo que están viendo es que las poblaciones MC y MCI, que son, digamos, las dos diferentes, que habíamos visto que están repartidas por todo lado, son independientes unas de otras, porque no hay diferencia en su pseudotime, o sea que ellas se van diferenciando y no, una no depende de la otra. Por ejemplo, si una dependiera de la otra, entonces hubiera habido como aquí a la izquierda entre las no entrenadas y las MC, que sí hay una diferencia significativa. Entonces, eso lo que quiere decir es que probablemente estas no entrenadas eventualmente podrían ser MC o MCI, según estos análisis. Ujú. ah, ok, ok. Sí, buenísimo. Muchas gracias, esa era mi duda. Y tal vez, bueno, no sé si ustedes o alguno lo interpretó así o si es algo que yo me imagino, que digamos en estas poblaciones de MCI y MC, porque con macrófagos y monocitos uno tiende a pensar, ¿verdad?, en los diferentes fenotipos según su efecto, ¿verdad?, en la inflamación y la inmunidad, pero no sé, el hecho de que lo que diferenciara a ambas sea como la expresión de citoquinas, ¿verdad?, porque ambas expresan diferencialmente quimioquinas, me dio la impresión como alguna organización jerárquica donde tal vez haya algunos macrófagos
digamos que se especialicen como en comunicación o algo así, que sean como orquestadores, pero no sé qué tan válido sea eso. O sea, sería, sí, muy chiva como ver algo ya en vivo y ojalá sería muy interesante ver si se pudieran ubicar en tejidos, ¿verdad? Como tratar de ver como alguna arquitectura o algo así, pero eso sí, no sé. Sí, yo creo que el hecho de que se limiten únicamente a compararlo con macrófago 1 y macrófago 2, tal vez se queda un poquito corto porque sabemos que hay muchas otras poblaciones de macrófagos, ¿verdad? Entonces, tal vez no se asocien a 1 y 2, pero sí se asocian, como vos decís, a otras. Y de hecho, lo que ellos proponen al final, digamos, hacer a futuro, es ver el análisis funcional de estas poblaciones MC y MCI. Y yo creo que eso justamente va a estar relacionado con probablemente otras subpoblaciones de macrófagos. Entonces, sí, digamos que por ahí ellos orientan el futuro justamente a ver esa capacidad funcional de esas células. Y ahí también eso que menciona Ariel sería chivísima, ¿verdad? Bueno, que ahora también está la tecnología de hacer esa single cell, como es spatial single cell o esa como espacial, no sé cómo es que le llaman, que en un corte de un tejido, por ejemplo, se puede hacer este tipo de análisis de single cell y ya ubicando en qué parte del tejido está cada una de las células. Entonces, entonces también eso también respondería un poco a la pregunta de si también ese fenotipo funcional que tienen de MSI o MSI, si eso está asociado también a la ubicación en los diferentes tejidos, en un caso ya de alguna patología o algo por el estilo, ¿verdad? También. Ujú. Ujú. A mí también me llama un poco la atención esa que no coincida un poco con la parte de la polarización, ¿verdad? Que es muy interesante, digamos, sí, que la Sí, a mí polarización. esto, ay, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? Aquí esto es rarísimo. Ahí se me fue otra vez. Ahí, Sí, o sea, eso para mí es demasiado extraño. también digamos, Pero sí, yo creo que es eso, como que hay otro, o sea, que ahí está demasiado entre 1 y 2 y hay muchos puntos intermedios. O sea, sería bueno compararlo con, con, con otras poblaciones de macrófagos, con todos sí, esos puntos intermedios. de hecho, eso es algo que siempre se ha criticado en la polarización de macrófagos, ¿verdad? De eso M1, M2 o eso. Sí, porque eso es como un continuo, ¿verdad? Eso no puede ser, no es blanco y negro, sino que hay un montón de estadios intermedios y todo eso también. Entonces, digamos, si uno trata de agarrar algunos marcadores para definir M1, M2, siempre va a haber, siempre lo que se ha criticado es eso y queda súper evidente de que no es así, que no es tan binario, ¿verdad? Como se pone, y que hay un montón de mediadores intermedios. Y también es muy interesante porque, por ejemplo, esos mecanismos de polarización, todos son, bueno, son mediados por diferentes, digamos, por citoquinas, por otros mediadores que inducen. Digamos, inducen una respuesta, una señalización intracelular y toda la respuesta de transducción de señales y de toda la respuesta transcriptómica para polarizar un macrófago. Pero digamos, los mecanismos de inmunidad entrenada son cambios metabólicos y epigenéticos, ¿verdad? Lo que lo regula. Entonces también tal vez tampoco es tal vez tan sorprendente, diga, que no sean como tan, que no vayan tan de la mano, ¿verdad? Porque también de un cambio Ujú. metabólico o epigenético es muy distinto a un mecanismo polarizador, digamos, que sea a través de un receptor y que induzca toda la señal y todo ese asunto. Entonces eso también es muy interesante que quede demostrado ahí de que no son, que no van completamente de la mano. Sí, Sí, también a mí me llama la atención esto, ya, ¿están viendo la de en vivo? sí. Sí, a mí me llama demasiado la atención que en realidad son muy poquitos los macrófagos que están así diferenciados, ¿verdad? O sea, aquí la mayoría los vemos en gris y de los MSI son solo 93 y de los otros son 8. Entonces, aunque es muy interesante que hayan encontrado poblaciones celulares con perfiles de expresión similares a los que describieron in vitro, yo creo que está claro que hay otras que Ujú, no estamos describiendo in vitro y que están ahí porque definitivamente eso no es la proporción más grande de todos esos monocitos. Y esto es con monocitos que fueron reestimulados todos. ujú, Es que a veces no, en los gráficos no se entiende bien cuál de todas las poblaciones están hablando, pero esta yo busqué específicamente y estos son de personas vacunadas y monocitos estimulados con LPS, todos esos. ujú, Entonces definitivamente hay más poblaciones que no estamos viendo en el perfil que ellos, porque además para definir esas de MSI y MC ellos usaron los 6 genes que se conocen ujú. únicamente sea, ningún otro. Ellos usaron los genes que se han descrito como que aumentan en monocitos entrenados. Y así fue como la definieron, pero de fijo hay muchos más. Sí, es cierto.
¿Alguna pregunta? Ah, bueno, dale, Alberto, Hola Lucía, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Hola Javier, hola a pura todos. vida, Muy hola. bien. Muy interesante y muy denso el artículo, ¿verdad? Está como una terapia de electroshock, todo lo que presentó y analizó. Muy importante y me llama mucho la atención precisamente porque después de todo este trabajo tan bonito y la forma en que lo presentó, que no es, la felicito porque no es sencillo presentar algo tan complejo en palabras sencillas. Pero yo creo que la Gracias. principal conclusión de esto son dos cosas. Bueno, tres cosas. Primero, que sabemos muy poco, como dijo Javier, de la inmunidad entrenada. Definitivamente ocupamos más estudios. Y segundo, es que podemos entrenarnos para bien o podemos entrenarnos para mal. Y alrededor de todo esto hay tantos factores epigenéticos, ambientales, enfermedades monogénicas o poligénicas que van a favorecer precisamente tomar esos monocitos y generar una inmunidad entrenada que va a ser protectora o una inmunidad entrenada protectora con manifestaciones de autorreactividad. Porque precisamente después de muchas exposiciones a antígenos, como los que mencionó, que son los encargados de entrenar, esto puede generar un despertar de fenómenos autorreactivos en pacientes que tengan cierta expresión de genes que van a favorecer fenómenos de autoinmunidad. Y se ve muy bien en esa rueda, en la diapositiva que tenía una rueda con varios genes. Esa misma, exactamente. Entonces, precisamente de toda esa rueda, si uno ve cómo hay genes que participan en muchísimas células inmunológicas distintas, que es la razón de ser de eso. Desde moléculas de adhesión hasta genes predominantes en linfocitos T, linfocitos B, en inflamasoma, que al fin y al cabo van a producir citoquinas inflamasoma dependientes o citoquinas no inflamasoma dependientes, y eso va a generar ese espectro clínico tan amplio. Yo quería mencionar específicamente el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, que veo que fue lo que más enfocó este estudio, que en la parte clínica hablamos de una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano cuando se presenta en menores de 10 años y una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano cuando están menores de 6 años. Y entre más temprano se presente, es más probable que se encuentre una causa monogénica de enfermedad inflamatoria intestinal, que usualmente en adultos es poligénica y podemos tener un entrelazamiento de todos estos genes y precisamente mucho viene por ese entrenamiento de monocitos que hay a nivel intestinal, porque en qué tejido, en qué barrera desfilan malos antígenos si no es por el intestino, ¿verdad? Entonces, eventualmente yo creo que ese entrelazamiento que hay entre inmunidad innata y adaptativa es lo que finalmente va a ir generando el fenotipo clínico, pero en adultos lo más usual es que tengamos una combinación de varios genes. En niños es donde interesa más estudiar la causa monogénica, como lo habíamos comentado cuando vimos como un variable, viene siendo algo pues bastante similar. Y de paso, aunque no es algo consensuado en la práctica clínica, por eso hay varios estudios o reportes de casos de trasplante de microbiota fecal en pacientes con enfermedad inflamatoria que sea refractaria, porque quizás a restablecer un poco esa microbiota pudiéramos generar un entrenamiento diferente y ese entrenamiento diferente polarizar hacia una vía más regulatoria, pero es algo que apenas, digamos, viene siendo modelos animales que no está aprobado por FDA aún, que nosotros de manera off-label lo hemos hecho en el hospital, por ejemplo, en enfermedad de injerto versus huésped, en los pacientes trasplantados de médula ósea, que hacen injerto versus huésped en el intestino grave, que no responde rápidamente a la terapia inmunosupresora, les solicitamos trasplante de microbiota, usualmente del mismo donador de las células madre. Y nos da un puente, digamos, nos da como un puente para no hacer curativo, pero sí calma la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trasplantando un montón de microbiota que al fin y al cabo restablece de cierta manera todos estos mecanismos. Entonces, yo creo que se ocupan más estudios y no sé si ellos dentro del artículo mencionan algo en cuanto a estudiar antígenos de microbiota fecal en relación con el entrenamiento de esto. Y si ellos lo mencionan No, acá. Uh-huh.
Sí, no, de hecho, bueno, justo eso era lo que hablaba con Javier antes de exponer, que, digamos, por ejemplo, el LPS no está clasificado como un entrenador, porque se ha visto que más bien cuando hay diferentes estímulos de LPS o varios estímulos de LPS, entonces más bien se tiende a un perfil de tolerancia y no de entrenamiento, o sea, no de mejor capacidad a un segundo estímulo. Entonces yo justamente le decía a Javier que probablemente eso esté muy relacionado con esta educación que tiene la microbiota hacia las células inmunológicas. Entonces, Ujú. digamos, eso es lo que se ha estudiado hasta el momento, que el LPS tiende a tolerancia, no se han estudiado mecanismos del por qué, no se han estudiado como perfiles funcionales de esas células en donde se indujo tolerancia, sino que eso es nada más lo que se ha descrito. Y igual, también del otro lado de la moneda, el beta-glucano es parte de la pared de Cándida. Y Cándida, si bien no es de lo que más predomina en la microbiota, sí es parte de la microbiota. Entonces, por ahí Ujú. están los dos lados, o sea, el LPS no entrena y el beta-glucano sí entrena y ambos son parte. Entonces, yo creo que como dijo usted en un inicio, muy certeramente y refiriéndose a Javier, lo que sabemos es muy poco. Exacto. De hecho, ahí justo está Stat 1 en esa rueda, ¿verdad? Como hacia la derecha, en el cuadrante superior derecho, digamos, está Stat 1 Aquí. y, exacto, hay un error de la inmunidad que es ganancia de función de la vía Stat 1 que genera un fenotipo de candidiasis mucocutánea crónica. Ujú, Entonces, el paciente tiene mucha manifestación de autoinmunidad, pero característicamente tiene cándida en diferentes partes, principalmente en uñas, en cavidad oral, con mucha disregulación inmune. Entonces me dice, bueno, viendo esto me hace pensar hasta qué punto esa misma cándida que tiene el paciente genera un ciclo reverberante de estimular monocitos que ya están disregulados y generan una expresión hacia la alta de la vía ya gestal. ujú. Entonces, sí, yo creo que solo el tiempo lo necesitamos a ustedes en el laboratorio clínico básico para seguir haciendo estos estudios en modelos experimentales y ver cómo lo vamos relacionando con la parte clínica. Muchas gracias, muy bonito. Muchas gracias, gracias por la intervención Gracias, con la Alberto. perspectiva clínica, siempre es muy provechosa. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no, igual, Lucy, felicidades, súper bien. Más bien, muchas gracias por presentarlo tan claro el artículo, porque sí era un artículo complicado de presentar y creo que quedó muy claro todo. Entonces, más bien, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y entonces seguimos ahí al tanto y ahí lo sigo actualizando por correo y nos vemos entonces de hoy en 15. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Chao. Buenas tardes. Hasta luego.